Es aquí. Permite que te dé un consejo. Sé honesto. Sabe más de lo que imagines. Al fin. Bienvenido, Neo. Y sin duda adivinas que soy Morfeo. Es un honor, Morfeo. No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia, cayendo por el agujero del conejo. ¿Mm? Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente, hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, a nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Sígueme. Bienvenidos. Mi nombre es Javier Volkov, voy a ser el instructor de este curso. Hace 22 años exactamente que empecé a estudiar Kabbalah, un día 4 de diciembre del 94, con lo cual este año es la primera vez en mi vida, a partir del día 4 de este mes, que puedo decir que hace la mitad de mi vida que estudio Kabbalah, ¿no? Cuando empecé a estudiar Kabbalah hace muchos años, había
había un formato muy distinto a lo que ustedes van a ver hoy de esta clase de introducción. Pero también es cierto de que en aquel momento vivíamos en un mundo muy distinto. Lo interesante es que esta película, este segmento, ¿todos vieron la película Matrix? ¿Alguien no la vio? El que no la vio, porque a lo mejor es demasiado joven, véala, ¿sí? Es interesante porque en el mismo año, en el 94, dos hermanos, que no parecían hermanos, parecían hermanas, también tomaron el mismo curso de introducción a la Kabbalah que yo tomé en Estados Unidos, que son los famosos hermanos Wachowski, que en realidad son dos travestis que han hecho algunas de las películas más notables en la historia del cine, una de ellas Matrix. Y esta película está inspirada en la clase de introducción a la Kabbalah que ellos tomaron en el año 94. Y fue sumamente difícil para ellos hacer que esta película llegara al cine en la fecha en que queríamos que llegara, ¿sí? La fecha en que se quería que se llegara era antes del día 11 de septiembre de 1999, porque hay una larga historia de una especie de profecía del gran cambio del mundo que iba a acontecer a partir del día 11 de septiembre de 1999. Al final la película se estrenó en mayo y la idea era esa, despertar conciencia. Ahora, la idea, lo que hay detrás de esta película, todos la vieron. Neo, que por casualidad se llama Neo, tiene, si quieren saber algunos de los detalles, el nombre de Neo tiene que ver con el neocórtex, con el nuevo humano que somos hoy en día. Neo vive en una realidad que parece normal, como la que vivimos todos nosotros, pero hay algo que no le cierra, hay cosas que no le cierran del mundo. Y la mayoría de ustedes tiene suficiente edad como para haberse cuestionado muchas de las cosas que hay en el mundo. Incluso cuando muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que realmente ocurre en el mundo. Pero si honestamente a ninguno de ustedes les parece de que tiene que haber algo más que lo que simplemente vemos, ir a nacer, crecer, ir a la escuela, a la universidad, conseguir un trabajo, casarnos, tener hijos, ese modelo que el mundo viene viviendo por los últimos 2000 años? ¿Sí? ¿No? Este mundo en el que nosotros vivimos es como la Matrix. Esa matriz que pinta la película, hay pocas obras, pocas películas que alguna vez se hayan hecho, estoy hablando especialmente de la primera, que describan tan precisamente cómo funciona este mundo. Ahora, en esa película, los seres humanos son esclavos, ¿sí? Esclavos de un sistema, de una máquina, de una inteligencia artificial que los domina. No los quiero asustar, pero la realidad es que nuestras vidas son muy parecidas a la vida de Neo. ¿Alguien sabe qué es Kabbalah? ¿Qué quiere decir Kabbalah? ¿Alguno que alguna vez haya escuchado el nombre, que tenga alguna idea? ¿No? Recibir. Alguien por lo menos hizo los deberes y leyó el banner. Kabbalah quiere decir recibir. Así de simple. Parece como una palabra muy mística, porque es una palabra hebrea, muy antigua, pero en realidad viene del verbo en hebreo lekabel, que quiere decir recibir. Quiero que sepan que la mayor parte de esta clase no está script, no está... ¿sí? Ustedes me van a tener que ayudar, porque primero que nada es la primera vez en 5 años, ¿no?, que no doy una clase de introducción. En el nuevo formato que tenemos en Kabbalah aplicada, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo al haber pagado por esta clase, ustedes están financiando el que yo dé esta clase, Darío la filme y eventualmente termine en esa plataforma que vieron al principio de manera gratuita para que la pueda ver gente en todo el mundo.
Y de vez en cuando, no siempre le toca la carga a ustedes, de vez en cuando lo hago en México, en España, en algún lugar. Alguien paga por el salón, por las luces, por las cámaras, por todo esto, para que eventualmente el material que filmamos termine en esa plataforma abierta para que todo el mundo tenga acceso. Entonces, Kabbalah quiere decir recibir. Entonces, la pregunta es para ustedes. ¿Qué quieren recibir? Recibir denota querer algo, ¿sí? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren en sus vidas? Felicidad, ok. ¿Qué más? Éxito. Sabiduría. Plenitud. Son todos espirituales, entonces nadie quiere dinero, ¿no? ¿Nadie quiere dinero? ¿A alguien no le vendría mal tener un poco más de dinero? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? De verdad, quiero saber qué es lo que ustedes sienten que buscan. Amor. ¿Dar o recibir? No, pues yo pregunté qué quieren recibir. Yo considero que lo doy. Ok. ¿Qué más? Poder. Bueno, definitivamente todos estamos de acuerdo en que por más que pase el tiempo, las tres cosas básicas, salud, dinero, amor, todos queremos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Todos queremos una vida feliz, o por lo menos para las selfies, salir, que parezca que estamos contentos, aunque sea. De hecho, no solo este mundo en el que vivimos es prácticamente una ilusión, sino que nos creamos nuevos mundos ilusorios, ¿sí? Instagram, Twitter, lo que sea, ¿sí? Por lo menos para poderlos moldear como nosotros queremos. Pero todos queremos una vida feliz, todos queremos alguna cantidad de dinero. ¿Alguien se anima a decir qué cantidad de dinero quisieran tener? ¿Nunca fantasearon con tener más dinero? Cuando fantasean en tener más dinero, ¿cuánto es esa cantidad de dinero? $1,5 millones. Ok. ¿Alguien más? Lo suficiente para no tener que trabajar. Esa es buena. A tu respuesta de $1,5 millones no tengo otra opción que bajarle el pulgar, ¿eh? O sea, $1,5 millones. Si estamos hablando de cuánto quiero, $1,5 millones y querer suficiente para pagar el alquiler el mes que viene, es lo mismo. ¿Sí? Porque en realidad solo te asegura, no sé, una cantidad de alquileres o un... ¿Quién más? ¿Nadie quisiera tener cientos, miles de millones? Alguien dijo no cuando dije... ¿Quién dijo no cuando dije si alguien quisiera tener miles de millones? ¿Vos? No quisieras. Ok. Espero que para cuando termine esta clase cambies de opinión. ¿Lo suficiente para...? Ahí está. Ok, ahí está la respuesta, o por lo menos la que a mí me gusta. ¿Para qué quiero el dinero? Para compartir. ¿Vos dijiste para tu nombre? Pablo, para ayudar. ¿A cuánta gente querés ayudar? ¿4, 5? Aproximadamente la mitad de la población del mundo vive con menos de $1 por día. El 45% de los niños que mueren en el mundo mueren de hambre. ¿Sí? ¿A cuánta gente querés ayudar? A todas. ¿Alcanzaría $1,5 millones? ¿Sí? No está mal querer mucho dinero. La pregunta es, ¿para qué lo quiero? Para, ¿qué dijiste, Pablo? Ok, al principio lo habías dicho con una palabra más. Para poder ayudar. ¿Para qué queremos dinero? Para poder. ¿Sí? Para poder. Ahora, según qué es lo que uno quiere poder hacer, poder tener, es la cantidad de dinero que va a necesitar. No hay nada de malo en querer. En realidad, hay algo bastante malo en querer tener dinero per se. Lo que hay que querer es tener poder.
Y sepan que una de las premisas esenciales de estudiar Kabbalah, si lo que ustedes están buscando es, y si esta es la primera vez que tienen un acercamiento a la Kabbalah, y lo que están buscando es una sabiduría que me haga sentir como si estoy meditando, que me haga sentir en paz con el universo, este no es el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso vayan y aprendan a respirar, hagan yoga, hay un montón de otras cosas. Esto es el estudio de la Kabbalah, el estudio de cómo se recibe lo que uno busca. Y hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno busca. ¿Sí? ¿Busco dinero para que me termine arruinando la vida o busco poder? Y si busco poder, ¿es necesario el dinero? Si alguien me otorga el poder de hacer eso que quiero hacer, lo hago aunque no tenga el dinero. El dinero lo uso para comprar ese poder, pero lo que estoy buscando, y no hay que olvidarse en ningún momento, porque aquel que no sabe qué es lo que quiere jamás lo recibe, lo que buscamos es poder. Y el estudio de la Kabbalah, estudiar Kabbalah, te tiene que hacer una persona más poderosa. ¿Sí? Con lo cual, presten mucha atención en cómo están. Cuando transiten el camino de estudiar Kabbalah, presten atención si el estudio de la Kabbalah los hace más poderosos o más débiles. Si te estás haciendo más débil, no estás aprendiendo. O estás aprendiendo en un lugar que no enseña Kabbalah. ¿Sí? Si estudiar Kabbalah te hace supersticioso, te hace pensar de que si no usas un hilito rojo en el brazo algo te va a pasar, si lo que sea que te debilita emocionalmente, no puede ser Kabbalah, porque el propósito de estudiar Kabbalah, en el último de los casos, es el recibir algo que es mucho más importante que el dinero, que la salud, que la felicidad, que todo lo que pudiéramos mencionar, que son intelectos divinos. La razón por la cual este estudio se llama Kabbalah, recibir, es porque lo que se busca recibir a través del estudio de la Kabbalah no es un auto nuevo, sino ideas, intelectos divinos, que vamos a explicar en el transcurso de esta clase brevemente, que están disponibles. Esos intelectos divinos es lo que hace que alguien pueda fabricar una primera computadora, un teléfono, Instagram, Facebook, Uber, la cura para el cáncer. Todas las respuestas a los problemas que existen en el mundo provienen de una idea que lo solucione. Y de lo que se trata el estudio de la Kabbalah es de recibir esa idea. Y cada uno de nosotros está acá para recibir una idea distinta. ¿Sí? Entonces no hay nada de malo con querer dinero, pero no es en sí solo el dinero lo que buscamos. Todos buscamos también un poquito de amor, ¿no? ¿Sí? Algo, un cariño, aunque sea. Uno de los principales problemas que tiene este mundo es la errónea concepción de lo que es el amor. De lo que más se acerca a la gente a hablar conmigo cuando me quieren contar algo, cuando en realidad se trata de hablar de los problemas de la vida, nunca es acerca del dinero, siempre es de, uy, estoy solo, sola, ¿sí? Necesito a alguien que me contenga, que me ame, que me acaricie, que me bese. ¿Sí? Error, nunca va a pasar. Puede pasar que consigas a alguien que te acaricie, que te bese, que te abrace, pero el amor no es algo que se recibe. El amor es una emoción, con lo cual es algo que nosotros emitimos. Y cuando uno encuentra un par de personas que emiten esta frecuencia vibratoria llamada amor, se la pasan bárbaro. ¿Sí? Pero en el momento que que la relación surge de la carencia, necesito a alguien que me dé, inmediatamente estoy atrayendo a otro desgraciado carente, ¿sí? Que me va a hacer la vida imposible. No la primera semana, ¿sí? Un rato más tarde, cuando se den cuenta que los dos quieren y nadie da. Ahora, si me preguntan a mí, después de
22 años de estudiar Kabbalah, si yo tuviera que elegir una cosa para tener, para recibir, sería algo tan simple como la verdad. Quiero saber la verdad, quiero saber si tengo esto que me molesta, que digo, no puede ser que vivamos, que el mundo sea como es hoy, y que eso sea, y que haya un diseño divino detrás de eso. ¿Quién puede creer en Dios con un mundo como el que tenemos, en el que estamos parados? ¿Sí? De injusticia, de niños que mueren de hambre, de sufrimiento, de científicos que descubren cómo hacer que la sandía no tenga semillas, pero no pueden curar el cáncer. ¿Sí? ¿No es raro? ¿No es como que algo está radicalmente mal en este mundo? Entonces tiene que haber una verdad. Este conocimiento hace solo alrededor de 500 años que se conoce con el nombre de Kabbalah. Antiguamente a la Kabbalah se la conocía con dos nombres: Jochmat Nistar, conocimiento oculto, no porque debería de permanecer oculto, sino porque tiene que ver con lo que está oculto al ojo humano. Hoy sabemos, hace 500 años nadie tenía la más remota idea de la estructura molecular de la materia y de que el 99,9% de la materia es espacio vacío y que lo que lo mantiene junto es un campo de repulsión magnética, es decir, una energía. Bueno, los cabalistas escribieron sobre esto hace miles de años. Miles de años. Pero, ¿lo podían probar? No, porque era el conocimiento de lo oculto al ojo humano. Bueno, hoy tenemos microscopios electrónicos, tenemos una serie de artefactos que nos permiten saber que eso es cierto. De lo que se trata esta clase es de ver si podemos quitar esa cortina que nos puso la Matrix, el Matrix, enfrente de nuestros ojos. ¿Sí? Todos sabemos que no puede ser que el mundo sea toxicidad, caos, sufrimiento, refugiados. Y aunque pueda parecer raro ahora, en este momento, espero que no sientan lo mismo para cuando termine esta clase, la punta de esa realidad, la punta de esa cortina, la tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos. Hace falta una sola persona, una sola, para correr el velo. ¿Quién cree en Dios? No tengan vergüenza, no son los únicos. Okay. De las personas que levantaron la mano que dijeron que creen en Dios, los demás no responden esto. Levante la mano aquel que proviene de una familia judía, católica o musulmana. Bueno, casualmente, sacando uno o dos casos, son las mismas personas. La razón por la cual ustedes creen en Dios es por culpa de un señor que vivió hace 4.200 años, que se llamaba Abraham. ¿Sí? Un patriarca, el famoso Abraham, el patriarca bíblico, vivió alrededor de hace 4.200 años, está enterrado en una tumba en la ciudad de Hebrón, muy cerquita de Jerusalén, y se considera el padre de las religiones. ¿Sí? Al menos es el padre de dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue el padre de todos los musulmanes, Isaac fue el padre de Jacobo, que eventualmente iba a ser el padre de todo el pueblo de Israel, de donde también proviene el catolicismo, y a su vez Jacobo tenía un hermano que se llamaba Esab, que es el padre del imperio romano. Los romanos, el imperio de Edom, proviene del hermano de Jacobo. Es decir, que este señor Abraham, hace 4.200 años, se convirtió en el padre de todas las religiones, por lo menos modernas occidentales. Ahora, este señor
créanme, no tuvo en ningún momento de su vida la más mínima intención de crear una religión. Lo único que él hizo fue decir, Dios es uno. Nos dicen que lo que él dijo es, hay un solo Dios, pero eso no es cierto. En el idioma original, en hebreo, como está escrito en la Biblia, lo que dijo Abraham es, Dios es uno. ¿Qué quiere decir eso? Para empezar, uno. ¿Sí? Dios es uno. Y además, en mi opinión, Abraham no fue el primer hombre religioso o el primer monoteísta del mundo. Abraham fue el primer físico cuántico. Fue el primero que se dio cuenta que todo es Dios y que todo es uno, que hay un principio de unidad y de singularidad en toda la creación. Una de las cosas que hizo, porque además de ser un famoso padre, era escritor, una de las cosas que hizo fue escribir este libro que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Es un libro, tiene 4.200 años, en donde describe, y presten atención a este dato, hace 500 años atrás, cuando se descubrió América, la mitad del mundo pensaba que el mundo era plano y que estaba sostenido por unos elefantes gigantes. ¿Sí? Que si llegabas al borde del abismo te caías. Hace 4.200 años, es decir, 3.700 años antes del descubrimiento de América, Abraham escribió en este libro un detalle de todos los planetas del sistema solar, de la influencia que tienen, de los meses del año, de hecho es considerado el primer libro de astrología, de los meses del año en los que las constelaciones y los planetas rigen a través del año, y fundamentalmente escribió cómo es que este mundo fue creado. No solo cómo, sino para qué. Más tarde, en la historia de la Kabbalah, hace unos 3.400 años, aparece en el monte Sinai la Biblia. Todos escucharon hablar de la Biblia, ¿no? Ustedes creen en Dios por culpa de la Biblia. Porque Abraham dijo hay un solo Dios, pero se murió un día. Vivió 175 años y un día se murió. Con lo cual, nadie podría haberse enterado de lo que él dijo, sino hasta 3.400 años atrás apareció en el monte Sinai un documento escrito. La Biblia, Dios supuestamente le dictó a Moisés este documento, y en este documento está la historia de Abraham, y así es como nosotros sabemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene una Biblia? ¿O ha leído últimamente una Biblia? Impresionante. 6 personas. Suelen ser 1 o 2 en cientos, ¿sí? Sobre todo si son de su edad. Ahora, qué cosa grandiosa, ¿no? No hay otro evento en la historia del mundo, no hay, otro evento en la historia del mundo que haya cambiado tanto a la humanidad como la entrega de la Biblia en el monte Sinai. Según UNESCO, 800 millones de personas han sido asesinadas en nombre de Dios desde que existe la Biblia. ¿Qué le hace una sociedad a una persona que mata 5 personas, 10 personas? ¿Sí? Mínimo se lo trata de meter preso, de darle la pena de muerte, de sacarlo de la sociedad. ¿Sí? 800 millones de personas han muerto en la historia del mundo por culpa de este libro. ¿No será que hace siglos que nos deberíamos de haber, ¿cómo se dice? Get rid of it, deshecho de este libro? ¿O será que tal vez no entendimos lo que dice? ¿O será que tal vez alguien se encargó de que no entendamos y de crear sus propias interpretaciones e historias de qué es lo que este libro quiere decir? El conocimiento de la Kabbalah finalmente se termina de materializar en un cuerpo de escrito, en un libro que se llama el Libro del Resplandor, hace unos 2000 años, y es lo que a partir de ese momento comenzó a llamarse como Jochmat Haemet, el conocimiento de la verdad. ¿Sí? En el momento en el que su creador, Rabbi Shimon Bar Yochai, y sus alumnos revelaron este conocimiento,
incluyéndolo a su maestro, Rabbi Akiva, todos fueron perseguidos. Un total de 24.000 compañeros de estudio fueron asesinados, de los cuales solo sobrevivieron 5, entre ellos estaba el autor del Zohar. E inmediatamente después de que se escribió el Zohar, estuvo escondido durante 1200 años. Eventualmente resurgió en España en el año 1276. Hubo un pequeño periodo de iluminación en donde entre el año 1300 y el año 1500, donde hubo un renacer de la Kabbalah, y eventualmente la religión organizada del judaísmo se encargó de prohibir el estudio de la Kabbalah. Se prohibió que la gente estudie Kabbalah a menos de que sean eruditos en todas las otras áreas del conocimiento de la Torá o del Antiguo Testamento, a menos que la persona fuera un hombre y que fuera mayor de 40 años y que tuviera al menos un hijo varón. Con lo cual, según esas leyes, hace solo 2 años que yo podría haber empezado a estudiar Kabbalah, ¿no? Pero no fue solo el judaísmo. Hasta el año 1730 la Iglesia Católica en Roma imprimía libros de Kabbalah. Se enseñaba la Kabbalah como parte del estudio de la Iglesia Católica. De hecho, hasta el día de hoy, solo los jesuitas estudian Kabbalah, pero la Iglesia sigue enseñando Kabbalah. ¿Por qué estudian los jesuitas Kabbalah? ¿Alguien sabe qué son los jesuitas? Los jesuitas, este papa que tenemos hoy en día es un jesuita, los jesuitas son el ejército de la Iglesia. ¿Sí? Con lo cual es importante que tengan armas, y es por eso que hasta el día de hoy solo los jesuitas siguen estudiando Kabbalah. Pero hubo otra gente que estudió Kabbalah, los Rockefellers, los Rothschild, los Illuminatis de los años 1700, 1800. ¿Saben qué quiere decir Illuminati? Iluminados, los que sabían las reglas del juego, solo que la usaron para su propio beneficio. Recuerden que como Morfeo le dijo a Neo, lo único que nosotros podemos ofrecer es la verdad. Y créanme que están a tiempo de levantarse e irse ahora, porque créanme que les voy a joder la cabeza por el resto de su vida. Se los aseguro, ¿eh? Si es la primera vez que estudian Kabbalah. Tengo un alumno en Mérida, en México, que siempre dice, al final estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿eh? ¿Sí? Porque saber conlleva responsabilidad. Ok, dijimos que la gran división, ¿no? Salud, dinero y amor. Vamos a comenzar con entender un poco sobre el dinero. El dinero pareciera ser que es el motor de todo. Y si no lo ven de esa manera, por lo menos lo que yo les puedo decir es que no hay sobre la tierra otro cuerpo de fe, esa es la palabra que uso, fe como una religión, creencia. No hay otra fe más poderosa que el dinero en el mundo. El tipo que se muere de hambre en África, el tipo que está en China trabajando en una fábrica, el magnate que está, no sé, en alguna gran ciudad del mundo, tienen vidas parametralmente opuestas unos de los otros, pero todos están de acuerdo en el valor de un billete de $1. ¿Sí? Y en uno de 100 y en uno de 50 hay un acuerdo tácito. El dinero es uno de los pocos lugares en donde los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo. Por eso es tan grave cuando después tenés algún gobierno que desvirtúa la evaluación de los dineros. ¿Sí? Cuando hay cambios paralelos, como nos ocurrió acá, como ocurre en Venezuela. No porque este sea un comentario político, pero es lo grave que es que uno de los pocos puntos de acuerdo que la gente tiene, se lo desarmes. ¿Sí? Ahora, esto, la gente le llama dinero, yo le llamo religión. Y créanme, no hay otra religión en el mundo que tenga más adeptos que el dinero.
Hasta el año... ¿Alguien sabe qué es, cómo surge el dinero? Antes de que hubiera dinero, ¿qué había? ¿Cómo? Bueno, hubo una época en donde hubo sal, pero llegó un día en que se dieron cuenta que la sal, si se mojaba, se diluía y que comer rico se podía comer también sin sal. No sé si saben que la idea de la palabra rico viene de la sal, ¿no? Y un día se enteraron de que habían cosas más valiosas, cuando se empezaron a hacer herramientas, cosas más valiosas como los metales. Y algunos metales más valiosos que otros, sobre todo la plata y el oro. Pero el oro, la plata, pesa. Y cuando la tenés que transportar de un lugar a otro, puede ser que alguien te la robe. Entonces, un día decidieron crear depósitos para guardar el oro y se creó lo que se llama certificados de depósito. ¿Sí? Que es lo que hoy sigue existiendo de alguna forma con un instrumento bancario que se llama safekeeping. Uno puede agarrar un objeto, un cuadro, un documento, algo, dárselo a un banco y el banco te da un recibo a cambio que dice en qué bóveda y en qué lugar está depositado. Y el portador del recibo puede intercambiarlo por el objeto. El dinero fue lo mismo. Inicialmente, para no transportar oro, se creó esto. No exactamente así, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, este ya es una devaluación, digamos, porque inicialmente eran certificados de oro. Este billete, si se fijan, dice Silver Certificate, ¿sí? Dice, this certifies that here on deposit in the Treasury of the United States of America, $5 in silver payment due to the bearer on demand. Eso quiere decir certificado de plata. Este documento certifica que en depósito en el Tesoro de la Nación de los Estados Unidos de América hay $5 de plata pagaderos a quien sea que presente esta nota on demand, cuando así lo demande. Todavía hay algunos de estos billetes en circulación, solo circularon hasta el año 42. Si uno encuentra uno de estos billetes y da la casualidad que esté viajando por New York, por Nueva York, puede ir al Tesoro de la Nación que está en New York, presentarse y decir, quiero mis $5 de plata. Y te lo tienen que dar, ¿sí? Por eso se ha hecho un gran trabajo en los últimos, sobre todo 25, 30 años, en recuperar todos esos billetes y sacarlos de circulación. Ahora, un billete de dólar hoy dice lo siguiente: Federal Reserve Note. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra nota? Note. Dice nota de la Reserva Federal. ¿Qué es una nota en el mercado bursátil? ¿No? Una nota es un pagaré, es una deuda. Antes el dinero eran certificados de depósito. Ahora, tener un billete de $50 en el bolsillo significa que tenés una deuda de $50. No, sí. ¿Cómo voy a tener una deuda de $50? Si con eso puedo ir y comprar. No. Lo que estás haciendo es que estás intercambiando tu deuda por un bien que supuestamente vale menos que el valor intrínseco del cobro de esa deuda. ¿Vale menos? Sí. Es la diferencia, el delta entre la nota y eso que recibís, que siempre vale menos de aquello que estás pagando, se llama interés. Estos billetes se llaman notas porque se crean de deudas. Si se fijan, y esto es porque en los años 70 se juntaron los banqueros del mundo y hicieron un documento que se llama Modern Money Mechanics, las mecánicas modernas del dinero, en donde todos los bancos del mundo se pusieron de acuerdo en cómo se iba a generar dinero y cómo se iba a establecer las reservas necesarias que un banco tiene que tener para emitir bonos, incluyendo los bancos centrales de los países,
que para darle... ¿Saben que los países no emiten dinero? ¿Que son bancos los que emiten dinero? El país, la reserva de un país, emite bonos del tesoro, y contra esos bonos del tesoro, que se los presta al país, el Banco Central emite, o la Casa de Moneda, lo que sea que tengan en ese lugar, emite dinero. Es decir, el dinero que tienen en sus bolsillos significa que ustedes deben ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace una persona cuando está endeudada? Cuando una persona debe plata, ¿qué tiene que hacer para pagarla? Trabajar. Cuando una persona se endeuda, no tiene otra alternativa que someterse al trabajo para poder pagar esa deuda. ¿Leen eso? Si hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es por la espada, la otra, las deudas. ¿Sí? ¿Vieron cuando el grandioso Fondo Monetario Internacional nos presta dinero? ¿Sí? Nos presta a nosotros, se lo presta a una dictadura que oprime y mata a su propio pueblo. ¿Sí? Y nosotros pensamos que es grandioso porque ahora hay circulación, hay dinero en el mercado. Generalmente, no sé si saben, de hecho yo me dediqué muchos años al mundo financiero. Ese dinero no le llega nunca al pueblo. Ese dinero va a empresas que las controlan los mismos dueños de los bancos, que son constructoras, para generar infraestructura, para después cobrarles peajes, ¿sí? Cargos a los usuarios. Qué lindo mundo, ¿no? Hay una realidad aún peor detrás de esto, y es que vivimos en un mundo en donde solo el 2% de la población del mundo gana más de $1.500 por mes. Si alguien gana $1.500 por mes, está en el 2% más rico del mundo. Así que si alguna vez les hicieron creer de que existe tal cosa como una pirámide de estratos sociales, no es cierto, no hay tal cosa como una pirámide. La imagen es una chinche. ¿Vieron? ¿Saben lo que es una chinche? ¿Sí? Es un palito largo así, donde todos en el medio, el 98% se mueren de hambre, y solo el 2% ocupan, en la parte de arriba, la mayoría de los recursos del mundo. Vivimos en un mundo en donde 8.500 niños mueren de hambre por día. Y de la totalidad de niños que mueren en el mundo, que son alrededor de 16.000 diarios, el 45% mueren de hambre. O sea, en este momento. Pero eso ocurre al mismo tiempo en el que vivimos en un mundo en donde la gente hace fiestas de cumpleaños para los perros. ¿Sí? Todos lo hemos hecho, ¿eh? De una forma u otra. Ahora, hay algo todavía que es más increíble que esta imagen, y es esta estadística. 586.000 millones de dólares se gastan para perder peso. 100 millones de personas en el mundo, que son los que tienen acceso a la mayor cantidad de riqueza en el mundo, comen lo suficiente como para después tener que gastar $500 billion para adelgazar, mientras el otro 98% del mundo se muere de hambre. ¡Qué mundo, eh! En la historia, ¿sí?, de Matrix, cuando Neo pregunta cuál es la verdad es que somos esclavos. ¿Sí? Somos esclavos, y esa esclavitud va desde trata de personas, trabajo infantil, gente trabajando en una fábrica, miles de personas trabajando, porque se imaginan que el que gana $2 por día para mantener una familia no compra Barbies, ¿no?
¿sí? Esta es la realidad. Pero no crean que es solo en China, en África, en algún lugar en Eslovenia donde compran y venden mujeres. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esa esclavitud y esta esclavitud si la razón por la cual lo estás haciendo es para poder pagar tu vivienda y para poder pagar el auto y para poder vivir? ¿Sí? Y aunque te toque estar un poquito más arriba en el escalón, aunque sea un poquito más arriba, la realidad es que somos todos esclavos. Y lo más interesante, lo más increíble de esto, es que el gran país del mundo que promueve, creo que tengo derecho a decirlo, soy ciudadano norteamericano, el gran país que promueve la libertad en el mundo, el que tiene un himno nacional que termina diciendo The land of the free, the home of the brave, ¿sí? la tierra de los libres, y un preámbulo en su constitución que empieza diciendo todos los ciudadanos son creados iguales debajo de Dios. La realidad es que somos todos esclavos. Y de lo que se trata el estudio de la Kabbalah es de una llave. Pero la llave, el grillete lo tienen que abrir ustedes. Y no termina la esclavitud solo con el trabajo. Las paradojas de este mundo, lo controversial, lo ridículo de cómo funciona todo este sistema, tiene muchos niveles de esclavitud. Todos salimos el sábado a la noche, hacemos una previa, tomamos algún traguito o no. ¿Sí? ¿Quién no toma alcohol? Ok. 3, 4. Vos está bien, que no, sos muy chico para... ¿Quién no toma alcohol? Muy poca gente, ¿sí? Esto es parte de nuestra sociedad. También lo es el alcoholismo. ¿Sí? Solo para preparar la clase me puse a ver un poquito de... Lamentablemente en la Argentina no hay estadísticas, porque como este es un país perfecto, todo da así... color de rosas. Pero las estadísticas acerca del alcohol dicen lo siguiente. Fíjense esto qué interesante. Esto es solo en Estados Unidos, ¿eh? Solo en Estados Unidos. 88.000 personas mueren cada año producto del alcohol, convirtiéndose en la tercera causa principal de muerte prevenible en Estados Unidos. Estas 88.000 personas mueren por culpa del alcohol todos los años en un solo país, ¿sí? De los cuales 10.000 tienen que ver con fatalidades relacionadas con accidentes de tránsito, ¿sí? Pero por supuesto, ¿el alcohol es legal o no? ¿No está en todas partes? El alcohol es casi una parte indispensable de nuestra vida, ¿sí? El cigarrillo es legal. Pocas cosas generan mayor disminución de lo que se conoce como neurogénesis, como el fumar y el tomar alcohol. ¿Saben lo que es esto? Esto es una célula del cerebro, es una neurona con sus neurotransmisores. El proceso de crecimiento de nuestra capacidad de pensar, de nuestra inteligencia, depende del crecimiento de estos neurotransmisores. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Sí? No se hagan los que no saben qué es esto. ¿Sí? Es una flor de cannabis. ¿Ok? El 24 de febrero de este año, en Scientific America, este doctor, Perry Solomon, que es el director médico de la publicación Scientific America, publicó esto, que dice, se los traduzco, dice, hoy hay una gran cantidad de información disponible a los consumidores que prueba que el cannabis puede en realidad ayudar al crecimiento del cerebro y no lastimarlo como mucha gente piensa. Dice, desde la estimulación de la producción de nuevas células, ¿sí?,
hasta ayudar a bloquear problemas, efectos de problemas cognitivos crónicos como el estrés, protege contra distintos tipos de demencia. Dice, la marihuana puede tener más beneficios para los seres humanos de los que anteriormente se creían posibles. Por supuesto, en este mundo en donde nosotros vivimos, esto es ilegal, ¿o no? Es ilegal, porque cuando haya en Argentina va a haber la posibilidad del uso médico. En realidad, si nos harían un análisis de capacidad intelectual, todos calificaríamos para esta medicina, ¿sí? Pero de lo que para lo que se está tratando hoy en el Congreso, y hay gente más grande, mis alumnos comunes que están haciendo caras de horror allá en el fondo, pero créanme, hace 10 años atrás cuando decía que cuando contaba secciones del Zohar donde dice que la culpa del caos que existe en el mundo la tienen los judíos, decían que yo era responsable de antisemitismo. Tengo 40 años, hay antisemitismo desde que existen los judíos. ¿Sí? Pero resulta que yo soy el responsable. Ahora seguramente van a decir de que yo soy responsable de promover, apología del crimen, de promover de que la gente consuma marihuana. Pero hay más cosas que son perjudiciales al cerebro de un ser humano. La escuela, por ejemplo. ¿Sí? El sistema educativo actual, el sistema educativo que tenemos nosotros hoy en el mundo, ¿sí? Fue diseñado específicamente para generar obreros para las fábricas en Alemania hace 300 años. ¿Sí? No contempla en lo absoluto el crecimiento emocional de los niños, al revés, lo reprime. ¿Sí? La principal causa, hoy se está empezando a entender, la principal causa de las enfermedades en los seres humanos son emociones reprimidas. Ahora hay algunos países muy locos, muy locos, como Holanda, por ejemplo, en donde el 90% del sistema educativo es el sistema Waldorf, ¿sí? El sistema de antroposofía. ¿Sí? Y aparte, esos viciosos fuman marihuana, libremente en los cafés, en la calle. ¿Sí? Y tienen un serio problema con las cárceles también, igual que en Argentina. Las están teniendo que cerrar, porque se les acabó la población para llenar las cárceles. Están convirtiendo las cárceles en Holanda en espacios públicos. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Uf. Pero hay una cosa peor, mucho peor, que el alcohol, que el cigarrillo, que la escuela. ¿Sí? Si vamos a hablar de producir camadas de generaciones enteras de gente estúpida y esclavizada, nadie tiene una supremacía más grande que las religiones. ¿Sí? Nadie, ¿eh? Todos escuchamos, ¿no? Esta frase, la palabra de Dios te hará libre. ¿Qué es ser libres? ¿Qué es ser libres? Alguien que se anime a postular alguna... A ver. La posibilidad de elegir y después hacer eso que elegiste. ¿Sí? El libre albedrío, ¿no? La posibilidad de elegir. Todos estamos de acuerdo con... ¿Cuál es tu nombre? Federico. Estamos de acuerdo con Federico que ser libres es poder elegir, decidir y que te dejen hacerlo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Ok. Vamos a asumir en un principio que este niño que nació en un hospital y que nació blanco, ¿sí? Nació blanco y en un hospital, probablemente en un lugar occidental, por la asepsia que vemos en la foto y demás. Vamos a asumir que respecto a la capacidad de elegir qué hace, tiene la misma capacidad que un nenito negrito que nace en África. No estoy hablando de las condiciones de vida en las que nace, estoy hablando de la capacidad de elegir. De decir, voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda. Levanto esto o lo dejo. El elegir, ¿no? Ahora, ese nene, igual que cualquier otro nenito que nace en África, en la India, en donde sea,
nace un cierto día del año y a una cierta hora. Con lo cual, como este niño va a tomar decisiones en su vida, no es lo mismo si nació en diciembre y es un sagitariano o si nació en enero, ¿sí? Y es un capricorniano. Uso esos dos ejemplos porque son como los más opuestos que están cercanos. Sus decisiones no van a ser las mismas. Entonces esa decisión ya está siendo condicionada. Pero este pobre pibe no nació huérfano, ¿sí? La gente piensa que es terrible nacer huérfanos. Para la mayoría de los padres que tienen los humanos en el mundo, casi les diría que es una bendición. Pero no le pasa a muchos. Entonces, de golpe este tipo, o este bebé, tiene padres que le van a enseñar lo que ellos aprendieron de sus padres y lo que ellos creen que está bien, y lo van a educar, ¿sí? Como un árbol cuando crece, que le pones un tutor, y después va a crecer y va a ir a la escuela. Y en la escuela los maestros también le van a enseñar y le van a decir, y no es lo mismo si este chico, por más que haya nacido con esos padres y ese día, no es lo mismo si nace en Buenos Aires, en New York, en alguna gran metrópolis del mundo, que si nace en un pueblito rural o en Cosquín, ¿sí? No es lo mismo. Ahora, ¿realmente nosotros decidimos? Cuando tomamos una decisión, ¿somos nosotros los que estamos decidiendo? ¿Qué parte de esa decisión la están tomando los astros, nuestros padres, nuestros maestros? Toda esa programación, no quiero ser maleducado y decir esa programación de mierda que nos pusieron en la cabeza, ¿sí? Pero toda esa programación que se le pone a un niño en la cabeza, ¿realmente luego es libre? ¿Él es el que elige? ¿O están eligiendo los padres, los maestros, los chicos que lo maltrataban en la escuela? ¿Quiénes están eligiendo? ¿Realmente somos libres? En el Antiguo Testamento hay porque el conocimiento de la Kabbalah proviene de lo que realmente quiere decir el Antiguo Testamento. El segundo libro se llama Éxodos, en realidad se llama Nombres. El nombre en hebreo es Shemot, que quiere decir nombres, pero a alguien se le ocurrió que era más marketinero traducir el nombre como Éxodos, ¿no? En este libro de Éxodos, el libro comienza con esto que vemos acá en pantalla. Dice, Ve'ele Shemot Bnei Israel, Abaim mi Mitzrayma, et Yaakov ish beito ba'u. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que descienden en presente continuo, que descienden a Egipto con Jacob, cada uno según sus familias. Más tarde, y da una lista de nombres, ¿no? Van a salir los nombres de las 12 tribus y sus familias y demás. Más tarde, en el versículo 8, dice, y se levantó un rey que tomó el poder sobre Egipto, que no conocía a Yosef. ¿Saben qué hizo ese rey? Decidió esclavizar al pueblo de Israel, según lo que dice la Biblia, y durante todo el resto del libro de Éxodo, Moisés, que es como el Superman de la historia, pelea contra el faraón para que deje libre a este pueblo. Y cuando por fin consigue que los deje libre, los tiran a la mitad del desierto, ¿sí? Y la gente se queja y dice, pero era mejor ser esclavos, ¿no? Y vivir en un lugar con casas, comida, todo esto, que ser libres en medio del desierto. Más allá de que si esta historia ocurrió o no, el Zohar dice que esto que está escrito acá quiere decir lo siguiente: estos son los nombres de los hijos de Israel, quiere decir estas son las almas que descienden a Egipto, quiere decir que encarnan en un cuerpo, ¿sí? Cada uno según su familia, cada uno según lo que en el lugar y en el contexto, según lo que hizo en vidas anteriores. Dice, pero en el momento que eso sucede, no sé si saben históricamente de este faraón que supuestamente llega al poder en Egipto
y de golpe no conoce quién es Yosef. Yosef era uno de los hijos de Jacobo, que durante 40 años fue ministro de gobierno de Egipto, y cuando murió el faraón anterior a este faraón, fue el faraón de Egipto durante otros 40 años. Es decir, que durante 80 años inmediatos, anteriores al que se levantara este faraón, que este faraón tuvo que haber tenido al menos 13, 14 años cuando llegó a ser faraón, es decir, que los años anteriores vivió bajo el régimen de Yosef. Es imposible que no conociera a Yosef. Sin embargo, Yosef es un código que representa a una cosa que se llama Zeir Anpin, que es el lugar de donde viene la energía metafísica que sostiene este mundo físico. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Zohar. Cuando el alma desciende en Egipto, el cuerpo humano es una cárcel, es Egipto, se levanta sobre el cuerpo un nuevo rey, alguien que toma control, que no conoce a Yosef, es decir, que no conoce la espiritualidad, no conoce que hay un mundo metafísico. Y dice, yo no te pedí nacer. Un niño no le pide a los padres que lo traigan al mundo, por lo menos en su conciencia no lo cree así, y demanda que le den, que lo alimenten, que le den de comer. ¿Qué hace este nuevo rey? Lo esclaviza. Durante el tiempo que sea necesario, el Zohar dice 12 años para las mujeres, 13 años para los hombres. El famoso rito ese judío del bat mitzvah o bar mitzvah es el momento en la vida de la persona, y esto es algo que no le ocurre a los judíos, le ocurre a todos los seres humanos que viven en este mundo. Al cumplir 12 años o 13 años los varones y entrar en lo que se conoce como adolescencia, desciende sobre el humano la capacidad de tener libre albedrío. Antes de eso, el niño es netamente egoísta. Todos sus pensamientos, todo su hacer es solo por preservación. ¿Sí? Incluso cuando un chico te da un beso, cuando te dice que te quiere o cuando te pregunta ¿qué va a pasar si te morís? No te está preguntando qué te va a pasar a vos cuando te mueras, te está preguntando qué le va a pasar a él cuando el que le da de comer se muere. Los seres humanos nacemos esclavos del cuerpo. Nacemos esclavos de los 5 sentidos. Lo que sea que tus ojos te dicen, lo que sea que tus oídos te dicen, lo que sea que el tacto te dice, no lo tomes como algo cierto. La primera regla de la que habla la Kabbalah para empezar a introducirnos es el no confiar en el cuerpo. No confiar en lo que el cuerpo te pide, porque el hecho de que eso que el cuerpo te pide te dé placer momentáneamente, no quiere decir que sea lo que realmente necesitas. Porque ¿qué te pide el cuerpo? El cuerpo te pide que estudies, que tomes clases de Kabbalah, que medites. ¿El cuerpo te lo pide? No, el cuerpo te pide sexo, ¿sí? El cuerpo te pide comida. El cuerpo te pide exuberancia, lujos. No es tu alma la que quiere la cartera Louis Vuitton. Es la cartera Louis Vuitton que te quiere a vos. Es así, porque esa cartera Louis Vuitton es un instrumento de canje por tu esclavitud, por ese dinero. Tu certificado de deuda se termina cambiando por un artículo que generalmente tu certificado de deuda es la tercera parte y la otra la pones en la tarjeta y debes aún más, ¿sí? Y si quieren saber por qué a las religiones organizadas ya no les interesa tanto tener tantos adeptos como la tenían antiguamente, es porque ahora son dueños de los bancos del mundo. ¿Sí? Los principales accionistas de los grandes bancos europeos son gente como la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces ya no se preocupan de que vengas o no a escuchar el sermón, porque igual te tienen esclavizados desde otro lugar, ¿sí? Desde el plastiquito.
Pero primordialmente lo que busca el cuerpo es poder. Y esto es de las únicas cosas que el cuerpo quiere que es auténtico. Porque el cuerpo quiere poder. De momento quiere poder acostarse con alguien, quiere poder comer, quiere poder hacer uso de estos lujos que hay en el mundo. Pero el deseo de poder, eso sí, es parte de la esencia pura del ser humano. Vamos a hacer un pequeño corte, pero los quiero dejar con esta idea. Primero que nada, 50% de triunfar en este juego de la vida depende de que sepas que es un juego. Si no sabes que esto es un juego, ya te jodiste. Si el juego te hace enojar, si no te divierte jugar el juego, ya estás perdiendo. El 50% de ganar consiste en saber que es un juego. ¿Alguien acá juega al truco? ¿Sí? ¿Saben jugar al truco? Pregunta, ¿qué mano es mejor? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha parece una mejor mano, ¿no? Ancho de espada, 7 de espada, buenos puntos para el envido. Pero ¿qué pasa si este señor dice falta envido? ¿Este con 32 no le da? ¿No le dice que sí? ¿Sí? Si el tipo está caliente, está viendo que tiene buenas cartas, y de repente, o le dicen un envido, ¿sí? ¿Qué mano gana? Esta, porque la vida no se trata de qué cartas te tocan. Déjate de joder y de quejarte con que me tocó papás que son así y me tocó una educación en una mala escuela y no tengo suficiente dinero. Esas son las cartas que te tocaron. La vida, el juego, depende de cómo jugás, no de qué cartas te toca. Y primordialmente depende de la actitud con la que juegues. ¿Sí? De que te levantes todos los días a la mañana pensando que estás por ir a una fiesta, no pensando que vas a ir a la muerte. ¿Sí? Esa es la clave.